En los albores del siglo XX, un papa iluminó a la Iglesia Católica con su sabiduría y visión. León XIII, el papa que reinó durante 25 años, dejó un legado imborrable en la historia de la Iglesia. Nacido como Vincenzo Gioacchino Raffaele, Luigi Pecci fue un líder visionario que enfrentó los desafíos de la modernidad con valentía y determinación. Con su encíclica Rerum Novarum, León XIII revolucionó la doctrina social de la Iglesia, abordando temas como la justicia social, los derechos de los trabajadores y la importancia de la solidaridad. Fue un defensor incansable de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, y su liderazgo inspiró a una generación de católicos a comprometerse con la política y la sociedad. Pero ¿quién fue este papa que cambió el rumbo de la historia? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentó y cómo los superó? En este recorrido por la vida de León XIII exploraremos sus logros, sus desafíos y su legado duradero. Descubriremos cómo logró equilibrar la tradición y la innovación, y cómo su visión sigue inspirando hoy a la Iglesia y al mundo. El Papa León XIII nació el 2 de marzo de 1810 en Carpineto Romano, Italia, en una familia noble. Fue ordenado sacerdote en 1837 y rápidamente se destacó por su inteligencia y habilidades diplomáticas. En 1843 fue nombrado nuncio apostólico en Bélgica, donde desarrolló una profunda comprensión de las cuestiones sociales y políticas de la época. Durante su pontificado, que comenzó en 1878, León XIII enfrentó desafíos significativos, incluyendo la pérdida del poder temporal de la Iglesia Católica y el auge del secularismo y del socialismo. Sin embargo, respondió a estos desafíos con una serie de encíclicas y documentos que abordaban cuestiones sociales y políticas. La encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, fue un hito importante en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. En ella, León XIII defendió los derechos de los trabajadores y la importancia de la justicia social, condenando tanto el socialismo como el capitalismo desenfrenado. Argumentó que los trabajadores tenían derecho a una remuneración justa, a condiciones de trabajo seguras y a la libertad de asociación. Además, León XIII fue un defensor incansable de la educación católica y de la formación de los sacerdotes. Estableció varias instituciones educativas y promovió la creación de universidades católicas. También incentivó el estudio de la filosofía tomista, que se convirtió en una base importante para la teología católica. León XIII también fue un hábil líder diplomático que trabajó para mejorar las relaciones de la Iglesia con los gobiernos seculares. Estableció relaciones diplomáticas con varios países, incluyendo Francia y Alemania, y trabajó para resolver conflictos entre la Iglesia y los estados. Durante su pontificado, León XIII también promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús e incentivó la práctica de la oración y la penitencia. Fue un líder espiritual compasivo y sabio que inspiró a millones de católicos en todo el mundo. León XIII también fue un defensor de la libertad religiosa y de la tolerancia. Argumentó que la Iglesia Católica debía ser libre para ejercer su misión espiritual en todas partes,
y que los gobiernos debían respetar la libertad de conciencia de los ciudadanos. Además, León XIII fue un mecenas de las artes y la cultura. Promovió la creación de museos y galerías de arte e incentivó el estudio de la historia y la literatura. También fue un defensor de la música sacra y promovió la creación de escuelas de música. El legado de León XIII es amplio y profundo. Es recordado como uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia Católica, y su influencia aún se siente hoy en día. Su defensa de los derechos de los trabajadores y de la justicia social inspiró movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Asimismo, su promoción de la educación católica y de la formación de los sacerdotes ayudó a fortalecer la Iglesia Católica y a prepararla para los desafíos del siglo XX. Su liderazgo diplomático hábil también ayudó a mejorar las relaciones de la Iglesia con los gobiernos seculares y a promover la paz y la cooperación internacional. En resumen, el Papa León XIII fue un líder visionario y compasivo que dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en el mundo. Su defensa de los derechos de los trabajadores, su promoción de la educación católica y su liderazgo diplomático hábil lo convirtieron en uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. El Papa León XIII también es recordado por su enfoque innovador ante las cuestiones sociales y políticas de su época. Fue uno de los primeros papas en reconocer la importancia de la cuestión social y la necesidad de que la Iglesia se involucrara más activamente en la solución de esos problemas. Una de las principales contribuciones de León XIII fue su énfasis en la importancia de la justicia social y la solidaridad. Argumentó que la Iglesia Católica debía preocuparse no solo por la salvación de las almas, sino también por la promoción de la justicia y la dignidad humana. Además, León XIII fue un defensor de la clase trabajadora y de los pobres. Argumentó que los trabajadores tenían derecho a una remuneración justa, a condiciones de trabajo seguras y a la libertad de asociación. También defendió la importancia de la propiedad privada, pero sostuvo que ésta debía usarse de manera responsable y en beneficio de todos. León XIII también fue un líder importante en la promoción de la unidad cristiana. Trabajó para mejorar las relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas e incentivó la cooperación y el diálogo entre ellas. Durante su pontificado, León XIII también promovió la creación de varias instituciones y organizaciones católicas, incluyendo la Acción Católica, que buscaba fomentar la participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad. También incentivó la creación de escuelas y universidades católicas que buscaban promover la educación y la formación de los jóvenes. El Papa León XIII también fue un defensor de la libertad de prensa y de expresión. Sostuvo que la Iglesia Católica debía ser libre para expresar sus opiniones y enseñanzas, y que los gobiernos debían respetar la libertad de prensa y de expresión. Además, León XIII fue un mecenas de las artes y la cultura. Promovió la creación de museos y galerías de arte e incentivó el estudio de la historia y la literatura. También fue un defensor de la música sacra y promovió la creación de escuelas de música. El legado de León XIII sigue siendo relevante en la actualidad. Su énfasis en la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana
continúa inspirando a la Iglesia Católica y a otras organizaciones en todo el mundo. Su enfoque innovador respecto a las cuestiones sociales y políticas sigue siendo estudiado y aplicado por líderes religiosos y seculares. En resumen, el Papa León XIII fue un líder visionario y compasivo que dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en el mundo. Su defensa de la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana, su promoción de la unidad cristiana y su enfoque innovador en relación con las cuestiones sociales y políticas lo convirtieron en uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. El Papa León XIII fue un gran defensor de la devoción al rosario e incentivó a los católicos a rezarlo regularmente. Creía que el rosario era una herramienta poderosa para la oración y la contemplación, y que podía traer bendiciones y protección a quienes lo rezaban con devoción. León XIII escribió varias encíclicas y documentos sobre la importancia del rosario, incluyendo la encíclica Supremi Apostolatus Officio, que trata sobre la devoción al rosario. En dicha encíclica, enfatizó la importancia del rezo del rosario como una forma de buscar la intercesión de la Virgen María y obtener bendiciones y protección. Además, León XIII era conocido por su práctica de rezar el rosario todos los días y por animar a otros a hacer lo mismo. Creía que el rosario era una forma de conectarse con la Virgen María y de buscar su intercesión y protección. La devoción de León XIII al rosario también se reflejó en su promoción de la práctica del rezo del rosario en todo el mundo. Incentivó a los católicos a rezarlo en familia, en comunidades y en grupos de oración, y promovió la creación de asociaciones y cofradías dedicadas a la oración del rosario. León XIII también creía que el rosario era una herramienta importante para la evangelización y la conversión. Animó a los misioneros a usar el rosario como un medio para compartir la fe católica con los demás y fomentar la devoción a la Virgen María. La devoción del Papa León XIII al rosario es un ejemplo de la importancia que él daba a la oración y a la espiritualidad mariana. Veía el rosario como un medio para conectarse con la Virgen María y buscar su intercesión y protección, e incentivó a otros a hacer lo mismo. En resumen, la devoción del Papa León XIII al rosario fue una parte importante de su espiritualidad y de su misión como Papa. Promovió la práctica del rezo del rosario en todo el mundo e incentivó a los católicos a rezarlo regularmente, creyendo que era una herramienta poderosa para la oración y la contemplación. En resumen, el Papa León XIII fue un líder visionario y compasivo que dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en el mundo. Su defensa de la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana, su promoción de la unidad cristiana y su enfoque innovador ante las cuestiones sociales y políticas lo convirtieron en uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. Además, su devoción al rosario y su promoción de la práctica del rezo del rosario en todo el mundo son un ejemplo de la importancia que daba a la oración y a la espiritualidad mariana. Veía el rosario como una herramienta poderosa para la oración y la contemplación, e incentivó a otros a hacer lo mismo. La encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, fue un hito importante en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia,
y su influencia aún se siente en la actualidad. León XIII también fue un defensor de la libertad religiosa, la tolerancia y la cooperación internacional, y su hábil liderazgo diplomático ayudó a mejorar las relaciones de la Iglesia con los gobiernos seculares. Su promoción de la educación católica y de la formación de los sacerdotes ayudó a fortalecer a la Iglesia católica y a prepararla para los desafíos del siglo XX. Además, su defensa de los derechos de los trabajadores y de la justicia social inspiró movimientos sociales y políticos en todo el mundo. El legado del Papa León XIII sigue siendo relevante hoy en día y su influencia puede observarse en muchas áreas de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Su énfasis en la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana continúa inspirando a la Iglesia Católica y a otras organizaciones en todo el mundo. En resumen, el Papa León XIII fue un líder visionario y compasivo que dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en el mundo. Su defensa de la justicia social, su promoción de la unidad cristiana, su devoción al rosario y su hábil liderazgo diplomático lo convirtieron en uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia. Si te ha gustado conocer más sobre la vida y el legado del Papa León XIII, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre historia, religión y cultura. Nuestra misión es compartir conocimiento e inspirar reflexión, y creemos que la historia del Papa León XIII es un ejemplo inspirador de liderazgo y compasión. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de personas apasionadas por la historia de la Iglesia.